Si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido. Malcolm X hoy habría cumplido 91 años. De las relaciones entre medios de comunicación y servicios paralelos de policía queremos hablar hoy, recordando que en nuestro país el peso del pasado es mayor de lo que nos gustaría. Hay que recordar que aún colea el caso de unos titiriteros encarcelados por poner una pancarta donde se ejemplificaba cómo las policías autoritarias siembran pruebas. El ministro del Interior premia, como en los mejores tiempos de las mejores dictaduras, a un periodista de un medio que desde que nació pierde dinero, por algo lo mantendrán, y lo hace comisario de policía. Otro periodista que sale mucho en las televisiones pantufleando siembra pruebas para intentar descalificar a una acción política votada por millones de españoles. En fin, parece que necesitamos jueces respetuosos con la Constitución, necesitamos papas respetuosos con los pobres y también necesitamos policías respetuosos incluso con los marginados, porque de no tener este tipo de comportamientos me temo que papas, periodistas y comisarios van a trabajar para aquellos que Marx señaló como Consejo de Administración de la burguesía. Un giudice che aveva fatto una sentenza contraria agli interessi del Presidente del Consiglio, sono andati a seguirlo con una camera e hanno mostrato che stava seduto sulla panchina dei giardini fumando molte sigarette, buttando via i mozziconi, e che aveva le calze color amaranto, un colore strano. Non c'è niente di strano che un giudice voglia riposarsi un momento e sedersi su una panchina, non è ancora proibito fumare e chiunque può fare le calze. Però questo gettava un'ombra di stranezza su questo giudice. Ma come? Noi ci immaginiamo che lui sia nel suo ufficio a fare il suo dovere, invece questo è uno che va per i giardini a fumare, che è un po' hippie, forse si droga. A me hanno fatto uno scherzo del genere e c'è nel libro, solo che lo faccio succedere a qualcun altro. È uscito un articolo che diceva: l'altro giorno il professor Eco è stato visto in compagnia di uno sconosciuto in un ristorante cinese mentre mangiava con le bacchette. Ok, lo sconosciuto era sconosciuto a loro, non a me, era un mio amico. Al ristorante cinese ci vado sempre. È stato fatto così, per lanciare un'ombra di stranezza, ecco, quindi non è stata una carrettata di fango, qualche piccola pinzillacchera di fango. El uso de la vida privada para perjudicar a alguien no es algo nuevo. No, non è un fatto nuovo, si è sempre usato, certamente, ma negli ultimi tempi è diventato più, secondo me, più intenso. La máquina del fango, un programa que hizo Jordi Évole entrevistando al gran Humberto Eco poco antes de que se nos marchara. Para hablar de servicios paralelos, de periodismo pantuflo, de trampas, de democracias de baja intensidad, nos hemos traído a tres sospechosos habituales. Nos acompaña Fernando López Agudín, analista político, que fue director general de Comunicación de Justicia e Interior entre el año 94 y el año 96. Años complicados. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Tenemos también con nosotros a José Manuel Sánchez Fornet, quien fue durante décadas secretario general del SUB, aunque hoy ya no, y que en la actualidad es portavoz del Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción. Muchas gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros Patricia López, periodista de investigación, colaboradora del Diario Público. Muchas gracias, Patricia. Quería empezar preguntándoos algo concreto. Tengo algo más que la sensación de que a la salida de la dictadura, aquellos ámbitos corporativos que no tuvieron ningún tipo de limpieza, mantuvieron los comportamientos. Se vivió en la universidad, se vivió obviamente en la Casa Real y me temo que se vivió también en los cuerpos policiales.
¿Hay restos de la dictadura en las fuerzas y cuerpos de seguridad actualmente en España, Fernando? Yo creo que ha pasado ya mucho tiempo y probablemente queda a lo mejor algún fleco, pero yo creo que restos de la dictadura o del aparato aquel policial de la dictadura, no hay más que a una las razón personas, biológica. me refiero a la lógica. A la lógica, sí, por muchas razones, pero yo creo que hay una primera razón. Tú has apuntado a la salida de la dictadura y yo creo que gran parte de los problemas de la Fuerza de Orden Público y de Interior reside en una equivocación que cometió el presidente Felipe González en el año 82, cuando ganó con 10 millones de votos y pudo empezar a cambiar el Ministerio del Interior y no lo cambió. Parece ser que Felipe González iba a nombrar ministro del Interior a Carlos San Juan, diputado del PSOE por Málaga, diputado del ala guerrista y prácticamente era el ministro inspector. En el último minuto hubo un cambio sorprendente, alguien presionó desde alta instancia del Estado, Carlos San Juan, que había sido militar de la UMD, fue separado y se nombró en su lugar a José Barrionuevo, que durante la dictadura, durante los primeros años de la década de los 60 fue carlista y había sido amigo de Martín Villa y de Rosón, en fin, de una serie de altos funcionarios de la UCD de Suárez. Yo creo que en ese momento se comete una enorme equivocación, porque San Juan pensaba en nombrar comisario general de la policía a un policía progresista, modesto, ¿no? Y entonces en lugar de modesto quedaron instalados todo el equipo habitual, el equipo médico torturador habitual de la Brigada Político-Social, siguió al frente de la policía hasta el año 94, en que el ministro Belloc llegó al ministerio y junto con Margarita Robles procedió a hacer un cambio importante. Bueno, de ahí, de esos polvos vienen estos lodos. José Manuel, la misma pregunta, es decir, ¿hay una herencia de los comportamientos de la dictadura en los cuerpos sin duda. de seguridad forma de la democracia? Forma parte ya de las prácticas habituales que se han heredado, que no se han combatido, como bien ha dicho mi antecesor en el uso de la palabra, y eso es muy evidente. Es decir, yo he dicho muchas veces que en el Ministerio del Interior, no sé si han sido 13 o 14 ministros los que he visto pasar en los 20 años de secretario general del sindicato, y no he notado ninguna diferencia entre uno del PP o uno del PSOE. Supongo que en otras áreas de gobierno las habrá habido, en economía, en políticas sociales, pero en el área de Interior, además la pasada semana lo escribía en algún confidencial, que salvo Antonio Asunción, que lo intentó, pero estuvo 5 meses, y Margarita Robles, todo lo demás ha sido absoluta continuidad. Pero absoluta continuidad además en las políticas operativas que se practican en España se hacen más identificados al año que en todos los demás países de la Unión Europea, y eso se asume como normal. O sea, aquí identificar a una persona es gratis. En Alemania la policía para identificar a unas personas tiene que justificarlo y decir en qué zona y durante cuánto tiempo. Ha pasado hace pocos meses. Aquí se identifican a millones de personas. Eso empezó en el año 92 con la ley Corcuera, la ley de la patada en la puerta, que fue el antecedente de la actual ley Mordaza. Ahora peor porque antes ibas a los tribunales y te podías defender y ahora ya no. Pero eso ha dado lugar a que en el año 2000, por ejemplo, el policía del mes fuera un policía que había hecho 600 identificaciones. Claro, si uno echa la cuenta, 8 horas por 5 días, 40 horas por 4 días, 140 horas, 600 identificados. Yo me acuerdo que desde el sindicato pedimos que se le sometiera a un test psicológico por si tenía lo que en el ejército se llama la enfermedad del Vietnam, ¿no? Ese que ve un enemigo en todos los lados. Claro, un policía no está en la calle para estar permanentemente identificando a ciudadanos, pidiéndole el carnet y viendo enemigos en todas partes. Y esa es la práctica que se ha heredado y que sigue vigente hoy todavía, y que ha pasado inadvertida para los gobiernos como sospechosos. Claro. Patricia. Yo, sinceramente, mi memoria histórica es más reciente, ¿no? Yo nací en el 78, digamos que he ido descubriendo a la policía en la época democrática y le he ido descubriendo lo poco democrática que es la policía, tanto en su funcionamiento interno como en la configuración de la cloaca que ha tomado el poder de la policía directamente. Hoy, por ejemplo, se ha levantado el secreto de sumario del caso de Manos Limpias. Una de las cosas que se relatan es las reuniones con comisarios de policía que tenía el señor Miguel Bernard. Unos compañeros de un programa de investigación van a sacar ahora un reportaje donde se ve que el señor Miguel Bernard viene de ser amigo de Billy el Niño, de militar en el mismo partido. Por lo tanto, yo lo que creo es que esa cloaca que no se depuró bien en su momento ha evolucionado, y eso es una pena, ha evolucionado y lo que ha hecho es coartar la evolución democrática
de la policía, y lo que ha hecho es instalar un negocio. Habría que preguntarse a quiénes pertenecen muchas de las empresas que venden al Ministerio del Interior, que venden incluso a la policía, y cómo se eligen los cargos, que eso es un problema ya de los políticos, porque tampoco les ha interesado que la policía evolucione, porque como muy bien ha explicado Fernando, en un momento dado llega Felipe González y decide que la policía puede ser un instrumento suyo frente al ejército, entonces deja que fluya por ahí una serie de personajes. Eso fue una doctrina que marcó Estados Unidos, utilizar la policía porque el ejército estaba muy desprestigiado para labores de seguridad. Sí, pero nunca fue legalizado, o sea, por eso es un poco más... Sobre todo, perdona, aquí ha habido un factor que ha ayudado a este retraso o a esta situación, ¿no? Ha sido el terrorismo de ETA. Es en función del terrorismo de ETA que quienes no adoptaron una política de cambio y una política de democratización del Ministerio del Interior lo hacían en función en que los mejores o los supuestos expertos de lucha antiterrorista eran los de la Brigada Político-Social que habían estado crucificando a demócratas durante la dictadura. Era falso, era absolutamente falso, pero se vivió durante largo tiempo bajo ese paradigma. Estos son los hombres más eficaces. El problema es que eso se ha utilizado políticamente. Yo creo que el problema interior no son los policías. Yo creo que ser policía es una profesión muy difícil. Sí, habrá garbanzos negros como no, y es una profesión muy difícil porque, claro, el de arriba le suelta al policía, ahora tú lidias con las consecuencias de la política social que nosotros llevamos. Nosotros recortamos, maltratamos, aplastamos y ahora venga usted a barrer lo que nosotros. Entonces es un trabajo muy incómodo. Pero el problema no está ahí, el problema está siempre en los mandos políticos. Está siempre en quienes dirigen interior. Claro, pero es que el problema está en que los mandos de la policía los eligen los políticos. Claro, pero, o sea, la elección de comisarios no es por mérito, es por eso la responsabilidad del ministro y del secretario de Estado son los principales responsables, porque ellos tienen capacidad para cortar cualquier conducta. ¿Habéis ha dejado sobrevolar, Patricia, la idea de que hay un interés económico en todo esto? Es evidente que hay un interés también político. Concepción Dancausa, hijo de un falangista, fundador, ¿no? Junto con otros miembros, ¿no? de partidos políticos de extrema derecha, es la que ha prohibido las estelades, ¿no? Una reunión donde estaban también directivos del Real Madrid planteando lo que es para algunos un evidente caso de pérdida de libertad de expresión y para ella una cuestión de orden público. Pero ese tipo de comportamientos que a uno le sorprenden tienen detrás lo que ha hecho ni más ni menos que el director general de la policía. Vamos a escucharle. A mí lo que me parece más peligroso de Podemos es que en su doctrina política está un germen de justificación de la violencia. En los regímenes del comunismo real llevó a una justificación plena de la violencia como instrumento político. Yo creo que no hay que tener miedo, pero sí hay que tener las ideas muy claras. Y las ideas son que este proyecto político supone una amenaza a nuestra democracia. Y por tanto, pues nuestra democracia tiene que tener también una capacidad de reacción. Se va a liar buena con lo que está diciendo. ¿Por qué? Hombre, es el director general de la policía. Director general de la policía y la delegada de Madrid, Concepción Dancausa, al mismo tiempo que este señor plantea estas cosas, autoriza manifestaciones neonazis y fascistas directamente en Madrid. Este señor no autoriza, es que está alentando y está estimulando a aquellos funcionarios suyos que tienen conductas ilegales, está dándole patente de corso para realizar ese tipo de trabajo, ¿no? Los más bajos distintos de la gente más radical y extremista que hay en la policía. Como lo de la Guardia Civil. Yo recuerdo las cosas que he escuchado de Juan Antonio Delgado, un guardia civil básico que es diputado de Podemos, que ha hecho, junto con el SUB, hicieron hace unos años el mejor modelo policial que yo he conocido, que es una de las cosas por las que empieza este problema. Es decir, aquí hay zonas de España donde hay 3 o 4 policías que compiten para atender los mismos hechos delictivos y hay zonas donde no hay nadie. Están los ciudadanos sin ninguna protección. Bueno, pues eso lo intentó resolver Juan Antonio Delgado, guardia civil, un tío decente que tiene 18 expedientes, cuando ha llegado diputado en la legislatura anterior, 18 expedientes, por ser decente, por denunciar las prácticas corruptas de la Guardia Civil. Yo tengo alguno menos, pero también tengo algún historial en ese sentido de expedientes. Es bastante evidente que cualquier persona que en el Ejército, en la Policía, en la Guardia Civil, que denuncia, ¿no? También ocurre en la vida civil, que denuncia a los corruptos de Aquamed, los denunciantes siempre son los que están pagando las culpas. No, bueno, te digo más, o sea,
Yo personalmente estoy imputada por el número 2 de la policía, precisamente por decir que se reunió en este medio de comunicación en público con Eduardo Inda para marcarle las pautas del informe de Podemos, algo que se ha venido demostrando con el paso del tiempo, una vez más. Es la primera vez en la historia de España que un número 2 de la policía se quería con un periodista para que deje de publicar algo que es una evidencia, que se han falsificado informes de la UDEF, que se han falsificado documentos y que se está utilizando a los periodistas, se está utilizando a los policías para hacer un trabajo que no está autorizado judicialmente y que nadie ha puesto una denuncia, y se está utilizando a los periodistas para difundir informaciones falsas. Y eso también deja muy mal este compadreo que hay, pues igual que con acusaciones populares como Manos Limpias, con determinados periodistas en los que ellos, que están hartos de ver informes de la UDEF con el sello, con el logo de la policía, se conocen todos los requisitos, vendan en sus medios de comunicación que una cosa es un informe de la UDEF que no lleva ni la firma de un agente. Entonces, todo esto hace un compadreo que realmente es lo que mata la democracia, porque tú te crees el titular y te crees a la policía, y es muy difícil echarles abajo la mentira. Y el señor Cosidó ahí lo que estaba haciendo era preparar lo que venía después y que también desveló público, que se rebuscaba en el pasado de Pablo Iglesias para ver si había alguna conexión con ETA y con los movimientos anarquistas. Eso es una violación de la intimidad, porque de ser cierto que hubiera ocurrido, eso no solo es que estuviera prescrito, es que en su momento no se llevó a los juzgados. Por lo tanto, no hay nada que escarbar. Hay 3 ámbitos que creo que forman parte de la seguridad, bueno, pues social, ¿no?, de una democracia. Uno son los cuerpos y fuerzas de seguridad, otros son los medios de comunicación y otro es la judicatura. Uno se escandaliza cuando se encuentra con que hay policías o mozos de escuadra o cualquier cuerpo, ¿no?, policial que abusa de su autoridad, sabe que hay jueces que pueden estar de guardia y pueden utilizarlos para tapar, ¿no?, esos comportamientos, y hay medios de comunicación que les pueden a su vez jalear ese tipo de comportamientos. Si eso es propio de una democracia, que venga Dios y lo vea. Pero eso es la herencia también de la dictadura, es decir, vamos a ver, no podemos llamarnos a engaño. Durante la dictadura había bastantes jueces que firmaban orden de detención en blanco. Y cuando la policía necesitaba detener a alguien, abrían el cajón y sacaban la orden y rellenaban. Eso es una práctica que ha habido en este país. En este país no ha habido ruptura, ha habido lo que ha habido, y entonces hay una inercia y unos malos hábitos y una indecencia. Se haga una formación muy deficiente donde se prima el principio de autoridad sobre el principio de funcionario público al servicio de la ciudadanía. Por eso se hacen esas identificaciones. Y por eso hace 2 años, creo que fue la última vez que hice un escrito al Consejo de Policía con 150 firmas de ciudadanos de una localidad que no diré, pero bueno, aquí hace poco denunciamos también en la Secretaría de la Comisaría un cartel de Pablo Iglesias diciendo eres cobarde, traidor, no sé qué, lo denunciamos en la información que hace el observatorio. Y bueno, pues ese documento de 150 firmas de ciudadanos, la mayoría extranjeros, contra 6 o 7 policías de una determinada localidad no llegó a ningún lado. Y además el cabecilla de los policías fue condecorado, le dieron una medalla blanca. La policía está favoreciendo, digamos, determinadas prácticas, como la del policía que hace 600 identificados en un mes, y desprecia un poco la labor de los policías que quieren trabajar respetando los derechos. La policía son 70.000 agentes, la mayoría han nacido como yo en democracia, 60.000, gracias a Dios, quedan pocos de los de la época de la dictadura, y son 70.000 agentes que no se merecen tener una dirección general de la policía elegida a dedo por un ministro del Interior que tiene muchísimas cosas que ocultar en cuanto a corrupción durante su etapa como secretario general del PP de Catalán, que según le parece que le metía a los bolsillos el señor Pujol el dinero negro, jamás se le ha investigado. Y él ordena investigar a gente que no tiene ningún delito, y no solamente es eso, es que los pocos policías que han querido hacer su trabajo, los pocos comisarios de policía que han querido hacer su trabajo a lo largo de este año investigando a los policías malos han sido destituidos y sancionados. Sí, vamos, que nos consta que los policías... Y las medallas rojas se han repartido a los que han hecho trabajos alegales. Son héroes. Igual que los guardias civiles honestos son héroes. La mayoría de los policías, gente decente. Sí. Esa es mi experiencia. Pero muchas veces desde el mundo progresista hay una visión peyorativa al policía que no corresponde con la realidad. Insisto, son los políticos. Mira, hay una anécdota nada más, que yo viví. Una anécdota que yo viví. Evidente. Que se sigue pensando que es policía alternativa, evidente, porque ese mando político ha elegido al mando profesional. Un ejemplo de lo más grave que ha pasado y lo que define lo que es el bajo nivel de calidad de la democracia en este país es cuando se produce la entronación del nuevo rey.
se mandan a 100 y pico policías a visitar los domicilios de los ciudadanos por donde pasaba la comitiva de aquellos que habían colgado banderas republicanas en su balcón. Y se les mandó a visitar a todos los domicilios, con buenas palabras para convencerlos. La mayoría quitaron las banderas. Oiga, mire usted, si la democracia es un régimen que parte del principio esencial de que yo tengo derecho a pensar lo que quiera y a expresarlo pacíficamente, si yo me siento republicano y coloco una bandera en mi balcón, lo último que tiene que hacer la policía es venir a convencerme de que la quite. Al revés, si hay alguien que quiere quitarla por la fuerza, tiene que proteger mi derecho a opinar que quiere una república. Eso ha pasado en este país, pues eso hace 2 o 3 años, y no ha pasado nada. Ningún policía se negó a ir a decirle a un ciudadano que usted no puede pensar en republicano y si lo piensa calladito en su casa no lo puede poner en un balcón. Mi experiencia es que realmente policía, guardia civil son gente honesta en su mayoría, pero que tienen muchos de ellos el mismo miedo que tiene mucha ciudadanía ante un Estado con comportamientos autoritarios, donde sabes que te la juegas, ¿no? Contar, Francisco, para que veas la importancia que tiene que el político, el que dirige el Ministerio del Interior. Una anécdota personal muy breve. Yo cuando llegué al Ministerio del Interior, al mes, en una playa de Bilbao, la playa de Musquiz, aparecieron unas carteras bombas. Y una familia pues se quedó mutilada. Y entonces, claro, ETA. Entonces, los comisarios, los generales de la Guardia Civil encargados de este tema, ese no es el método de trabajo de ETA, en absoluto. En absoluto, bien. Entonces, ¿quién es? Pues no sabemos quién es. Pero sí recuerdo muy bien la reacción de Margarita Robles, de reunir a los generales de la Guardia Civil y dijo, como aparezca una nueva cartera bomba, os ceso a todos. No apareció ninguna nueva cartera bomba. O lo mismo pusieron Macelo, no sé... No, Fernando, pero para eso... bomba en Madrid que sigue sin saberse quién lo puso, ¿eh? Claro. Poco antes de César Rafael Vera, 48 horas antes, hubo un Pero coche digo bomba que él avisó pero que que se ahí iba a poner, está, se que puso digo que y estos dosieres, estos contactos con periodistas, todo esto que estamos viviendo, esto se corta pero vamos, en 5 minutos, si el ministro, el secretario, o el propio director general de la policía, el señor Cosidó, que es compañero de secta del ministro, lo corta y se corta de inmediato. Pero es que cuando no se hace, hay una complicidad. Tenemos un caso muy ejemplar. Tenemos a un comisario que siempre está metido en todos estos informes falsos de la EDOEF, que se ha inventado una unidad de inteligencia que no está legalizada, que no existe. O sea, que es una cosa ilegal, va legal, o llámalo como quieras, pero legal no es, que tiene 16 millones de euros de patrimonio, que tiene 40 empresas, que su despacho de abogados lleva a imputados en tramas de corrupción tan graves como la de Gaupin o la de la operación Barma contra el crimen organizado, o empresarios como López Madrid, tan importantes, yerno del señor Villarmir, y que en lugar de coger el señor ministro del Interior y destituirle, lo que hace es un informe que es para tirarlo a la basura, según las leyes que rigen al resto de los españoles, y lo que dice es que este señor ha hecho unos grandes favores a la patria y que nos lo tenemos que comer con patatas. Entonces, ya ¿sabes? Yo conozco el personaje y no... Ese señor lleva muchos años trabajando para la policía. No, para la policía no, porque digo yo que los 16 millones de euros lo habrá hecho trabajando para él, no para la policía, o le cobra a la policía al margen del salario. Estuvo en excedencia, yo no voy a defender ninguna cosa perdida, ya me conoces. Estuvo en excedencia muchos años fuera de la policía. Cuando se fue no tenía esos millones y cuando volvió a la policía, porque le llamaron, sí. Y bueno, ha hecho cosas, y tú sabes que hay una pelea del CNI con la policía en eso. Es decir, este señor es el que hizo una nota diciendo que en los 2 periodistas del Mundo, los que habían pedido los secuestradores eran 2 millones de euros, y que aquí a España se le pidieron 6, y salieron 6 y llegaron 2. Y a partir de esa minuta, porque hasta el momento en que hizo esa minuta nadie sabía que existía este comisario, era desconocido, trabajando en las cloacas y montando empresas para controlar a los de ETA aquí o allí. A partir de esa minuta se le conoce. No, perdona, no era desconocido porque ya había sido condenado, aunque luego fue absuelto, por trabajar para la cienciología y acusar a un pobre yonqui de haber hecho un robo que no había hecho el yonqui. O sea, que la catadura moral venía desde que era inspector jefe, no comisario. En todos estos casos le viene. Me interesa, para la gente que nos escucha, ver cómo hay una relación directa entre el Fraga que manipula, por ejemplo, los diarios de Enrique Ruano, donde presenta lo que fue su asesinato, ¿no?, por la Brigada Político-Social, si mal no recuerdo, lo presenta como un suicidio. Y el diario ABC publica esos diarios manipulados para que pareciera un suicidio. También el mismo Fraga, fundador del Partido Popular, que justificó el asesinato y tortura de Julián Grimau. Felipe González es el que dice que al Estado también se le defiende
en las alcantarillas, en las cloacas, y después vemos que Ignacio Cosidó dice que es legítimo lo que se haga para cualquier fuerza política que rompa este juego bipartidista entre el PSOE, el PP y la muleta de Ciudadanos, que quiebre de alguna manera esta continuidad, porque en el fondo tengo la sensación creciente de que es lo que estamos ahora mismo jugándonos, la ruptura de la continuidad entre el franquismo y la democracia. Es decir, esta democracia es tan frágil que no soporta que pueda entrar en el gobierno alguien que no sea del PP, del PSOE o de sus muletas, porque todo este entramado, de alguna manera, no sé, se quebraría. Yo creo que tienes toda la razón. Es decir, el bipartidismo se defiende, pero vamos, de una manera cerrada y de una manera muy firme. Pero es que no hay ninguna voluntad ni de cambiar. Mira, hay un documental hecho por Televisión Española que no se emite, en que se aborda, en fin, es una historia ya muy lejana. No, yo ya no hablo del rey. Quizá como ya peino canas puedo irme más lejos. No, pero ha mencionado antes Juan Carlos a Grimao. Hay un documental, creo que bastante bueno, hecho, fue producido por televisión y que no se emite, que se intentó emitir bajo Zapatero y no sé quién. ¿Por qué? Porque ahí se narra cómo trabajaba la policía, cómo la complicidad de los periodistas, la complicidad del gobierno. Pero ahí hay, que a mí me parece muy grave, y en relación con lo que ocurre ahora, a mí lo más grave de lo que está ocurriendo ahora, me parece que es la indiferencia del resto de los partidos. Es decir, como es Podemos quien lo sufre, es como el poema de Bertolt Brecht, ¿no? Yo no soy de Podemos. Bueno, que no es de Bertolt Brecht, que es de Martin Niemöller, es un pastor protestante, pero que se le atribuye a Bertolt Brecht. El puesto en circulación es Bertolt Brecht. ¿No? Pues aquí ocurre lo mismo, es decir, el resto de los partidos se calla, o una sonrisita, o hace una crítica con la boca pequeña, pero no se dan cuenta de que si no se para esta máquina, si esa máquina del fango que hablaba de Humberto Eco no es interrumpida, esto va a acabar, irá mañana a otro partido de izquierda. Es que es inevitable, porque es una involución democrática, como consecuencia de una involución. Claro, sí, pero es que estamos viviendo, y no sé, Juan Carlos tiene razón, es que estamos yendo para atrás, es que estamos retrocediendo, es que parece que estamos en el 2016 y volvemos al 77. Es la monarquía. En Interior no se ha nombrado nunca un secretario de Estado que no haya contado con el visto bueno del rey en ese momento. Pedro Morenés, hombre de confianza del rey, antes Martí Flusá, que venía de la casa del rey, antes Rafael Vera. Y esas cosas habrá que preguntarse por qué. Y hay bien otro elemento que quiero poner encima de la mesa, y lo ha planteado Patricia, y es la vinculación en estas maneras franquistas, fascistas y el dinero. Es decir, uno ha visto que después, en el caso, por ejemplo, de Pinochet, por irnos a uno más cercano y no irnos a las dictaduras, que fueron dictaduras de clase, donde hubo gente que se enriqueció, Pinochet nos hemos enterado de que se enriqueció. Es decir, que aparte, ¿no?, de asesinar a chilenos, robó. Todos son patriotas, pero que al final roban y tienen la excusa de que están luchando contra el comunismo, que están luchando contra la sedición, pero al fondo lo que están haciendo es enriqueciéndose de una manera ilícita. Hay una relación bastante repetida entre, por ejemplo, grandes empresas de seguridad y el Partido Popular, Fraga en su momento, gente que venía de la dictadura, por ejemplo, argentina, que aquí montó empresas, ¿no?, de seguridad, los negocios de la Casa Real, es decir, hay todo un entramado donde al final... La familia de Mayor Oreja. ¿La familia? De Mayor Oreja, la familia de Mayor Oreja. Pero es que la puerta durante giratoria... toda la época de ETA, vamos, eso ha sido... La puerta giratoria de los comisarios son las grandes empresas, y entonces es eso, otra vez la triangulación tan estrecha entre que si tú no sancionas, por ejemplo, a una empresa de seguridad o no investigas al Corte Inglés o a cualquier otra gran empresa, pues eso te va a hacer que cuando te jubiles o tengas los 50 o 55 y no te apetezca seguir siendo policía, pues te contraten de director de seguridad, y entonces el político de turno además dejará de ser político y pasará a ser consejero delegado, ¿no? Entonces seguimos estando todos juntos como amigos. ¿Planteabas lo de la familia de Mayor Oreja? Para la gente que nos escucha, que no conozca la historia. Son empresas de seguridad privada, que durante toda la época del terrorismo, pues a través de contratos con el Ministerio del Interior, pues se han hecho grandes negocios. Han hecho grandes negocios. Es decir, porque en lugar de hacer crecer a la policía, a los cuerpos de seguridad del Estado, lo que hicieron fue privatizar, de hecho, la policía. De hecho, yo creo que hay más policía ya privado que público.
Lo cual es un... No, creo que sí. Creo... actualizado, pero sí. Sí, pero no, yo creo que la lista de policías, lo que se llama vulgarmente... Policía y Guardia Civil. Tenemos la segunda ratio más grande de Europa en la relación policía-habitante, más policía autonómica. Más autonómica. Que ese es un terreno donde se pueden ahorrar, pero muchos cientos de millones de euros poniendo un poquito de orden en esas cosas. Porque hay una intervención aquí mismo a la salida y podemos coincidir policía, Guardia Civil y policía local. En fin, esas cosas hay que cuidarlas. Mire usted, con que haya un cuerpo, cada uno que haga una función en un territorio y no estemos todos además con zancadillas permanentes. Y ahí habría otro debate pendiente que siempre se ha aplazado, ¿no? Y es unificar los cuerpos de policía. Es que, claro, en España tenemos la dicotomía entre una policía militarizada, que es la Guardia Civil, y una policía civil, que es la Policía Nacional. Pero claro, la Guardia Civil tiene a veces comportamientos que a mí me asombran por su profesionalidad. Totalmente. Y su compromiso con la Constitución. Oye, la Guardia, yo lo que creo es que la Guardia Civil hizo una travesía por el desierto cuando pues todo esto de Galverde, Galindo y todo esto, que no hizo la policía. Porque cuando vemos el sumario del caso Gal, dices, todos estos no pudieron formar el Gal, faltan como 20. Que siguen estando dentro de los cuerpos de seguridad. Y el Gal Barrobo. Entonces, y esto me gustaría relacionarlo con lo que dices del franquismo y demás. O sea, cuando tú tienes un presidente del gobierno que se vanagloria de no haber aportado ni un solo duro para efectuar una ley como la de memoria histórica, en la que se debería no solo recuperar los cadáveres, sino también, con un poco de decencia, investigar los crímenes más recientes, más cercanos al fin de la dictadura, cuando no se permite este gobierno que se extradite a presuntos criminales, según la justicia argentina, como Billy el Niño o otros miembros de la policía, cuando sabemos que sigue habiendo miembros de los GAL, porque este comisario del que hablamos era el descendiente del conocido policía Gálvez, que fue por Francisco Álvarez por estar dentro de los GAL, pues cuando siguen estando ahí ejerciendo y encima les protegemos y les dejamos que tengan trabajos privados, qué casualidad que siempre tienen que ver con el paso de capitales de un lado para otro por los países, porque como hacen inteligencia, pues entonces claro, suena todo muy chusco. Así jamás vas a hacer que nadie se enmiende dentro de esos 70.000 agentes que forman la policía. Hay un elemento claro y es que la policía del franquismo luchaba para la ideología del régimen y de alguna manera cuando perseguía a demócratas y perseguía a antifranquistas, como fuere, sin respetar ningún tipo de procedimiento, estaban trabajando para la ideología del régimen que les pagaba el sueldo. Esa idea de guerra sucia de alguna manera se traslada después en la lucha antiterrorista, claro. Y en las brigadas judiciales también se trasladó. Y ahí hay un problema, durante un tiempo. Creo que hay un problema que se ejemplifica, si queremos mirarlo desde fuera en películas, ¿no? Como películas brasileñas, ¿no? Como Tropa de Élite, donde cuando tú haces algo ilegal, aunque sea para algo que tú consideras que puede ser beneficioso, terminas utilizando esos caminos ya para cualquier tipo de cuestión. Por eso, cumplir los procedimientos es positivo. Claro, ese tipo de guerra sucia después vemos que se está trasladando a pelear contra Podemos como una fuerza política que les asusta, pero vemos también que se utilizó en un momento determinado contra Convergencia y Unión. Vamos a ver lo que pasó, también nos lo cuenta Jordi Évole con el caso de Trías. Cuando vi que la información pues efectivamente podía ser falsa, pues sí respiré con cierto alivio porque pues, podía haberla publicado, podía haber metido la pata, pero eso de no dejes que la realidad te estropee un titular, pues sí, mira, es que la realidad muchas veces te lo estropea. Yo no me creo que un periodista que de verdad haya tenido acceso a ese documento no lo haya publicado, no me lo creo. Si no lo hace, desde mi punto de vista, está actuando de manera negligente. Pero es que sospechaba que esas cuentas podían no ser de Trías. Entonces, iba a entrar en un juego que no me gustaba. Si conviertes el inicio en el final y luego por el camino se demuestra que no es cierto, pues puedes hacer mucho daño. Tenemos que ser responsables y también ponernos a veces en el lugar del otro. Me ratifico en esa información totalmente y desde luego lo que le garantizo es que nuestro periódico va a seguir investigando esa cuestión. Me da vergüenza este tipo de periodismo. Le habría de caer la cara de vergüenza hacer este tipo de periodismo. Es absolutamente una cosa impresentable. ¿Pero a usted no le da vergüenza estar en un partido que tiene a varias personas imputadas precisamente por llevarse dinero de España? ¿A usted eso no le da vergüenza? ¿No le da vergüenza eso? Le habría de dar vergüenza
decir mentiras a sabiendas. Es que no estamos diciendo mentiras, estamos diciendo que la UDEF está investigando eso. Yo creo que no va a ser el único miembro de la familia que va a aparecer con cuentas en Suiza. De la familia Trías, dices, sí. ¿Va a haber más casos, hermanos? Probablemente. Bueno, es muy triste que periodistas del mundo, en lugar de decir nos hemos equivocado y hemos cometido un error y de pedir disculpas, pues que continúen insistiendo de que puede ser, puede ser, puede ser. El diario El Mundo me acusó, y perdonen que hable de mí mismo, porque soy el hombre que tengo más a mano, de haber recibido 1 millón de euros, claro, de Venezuela. Aprovecho para decirles que si alguno de ustedes lo localiza, les doy el 90%. Con un 10% yo estaré profundamente satisfecho. Es verdad que siempre os aparece a 5 columnas y después cuando no aparece por ningún lado, pues nadie se entera. Pero insisto, adelante, que si aparece, tienen ustedes ahí un pellizquito para llegar a fin de mes. El problema de todo esto son medios de comunicación que se ponen al servicio de esa condición torticera de algunos policías que en este caso están haciendo, desde mi punto de vista, corrupción. El ejemplo más evidente, perdona, ya que te refieres al mundo, es la intoxicación sobre la masacre del 11M. Eso sí que es un modelo de connivencia entre algunos policías y algunos, diríamos, reporteros o periodistas de investigación, ¿no? Que esa historia estuvo tensando el país y estuvo poniendo en el punto de mira al gobierno de Zapatero como cómplice de ETA y como inductor de la mayor barbaridad. Entonces, a mí me parece una vergüenza que todavía el diario El Mundo no haya rectificado y no haya pedido perdón a sus lectores por esa historia que era realmente alucinante, porque me tocó también vivirla. Yo en ese momento estaba en El Mundo, me tocó vivirla de dentro, yo es que estaba alucinado con lo que estaba viendo allí todos los días. Pero bueno, pero se produce esa colusión. Pero es una colisión, está más que controlada. O sea, en el año 95 yo tengo, vamos, este medio de comunicación público tiene su poder una carta que escribe uno de estos comisarios oscuros al quien entonces, porque en ese momento se le quería echar de la policía y se le quería quitar, en el que dice cómo él le da la información a Pedro J. Ramírez acerca de los GAL y lo bien que la guarda Pedro J. Ramírez. Él habla de sus infiltrados en los medios de comunicación y está por escrito, entregado al Ministerio de Interior y con su firma. Bueno, pues esa relación entre estos comisarios oscuros y Pedro J. Ramírez y estos periodistas de investigación como Eduardo Inda y Esteban Urriestieta, que es que parecía que es que los periodistas de investigación ninguno sabíamos investigar, solamente Eduardo Inda y Esteban Urriestieta. Y ahora resulta que es que los demás somos los periodistas de investigación y ellos son los de filtración del Ministerio del Interior, que van, recogen el dossier y después escriben el titular. Yo creo que Fornet sabe bastante de cómo reciben los dosieres Eduardo Inda y Esteban Urriestieta y llega hasta el punto que cuando uno de estos comisarios es acusado por una doctora de apuñalarla, el comisario da como referencia que está reunido con Eduardo Inda y Esteban Urriestieta, cuando, bueno, en su función de comisario estaría cometiendo una revelación de secretos reuniéndose con esos periodistas. Cuéntanos algo de esas filtraciones. No, yo de cómo lo reciben Eduardo Inda y Esteban Urriestieta. ¿Cómo se elaboran esos informes? Sí, sabes, ¿no? Sé cómo se elaboran muchos informes en la policía, en la Guardia Civil, en los medios de comunicación. ¿Cómo se elaboran? Pues eso, según la conveniencia, encargados a dos. Hace falta un informe que diga que Pablo Iglesias ha hecho esto o lo otro, pues se le encarga a la persona adecuada y se hace. Pero yo, al hilo de lo que he visto ahí, porque no quiero ser injusto ni con Chicote ni con Urriestieta, supongo que habrán cometido sus errores. Para Chicote le dieron esa información y dijo no está contrastada y él decidió no publicarlo. Urriestieta sí. Pero para mí los dos son buenos periodistas de investigación, ¿eh? Ya, bueno, eso es cuestión según le va a cada uno. Yo puedo estar de acuerdo con unas cosas y menos con otras, pero yo respeto y se equivocarán y harán sus cosas. No les veo yo en ese tejemaneja a ninguno de los dos. Luego conozco muy bien la dinámica que hay. Pero en cualquier caso es muy fácil pedir y siempre aparecerá un comisario, digo, un policía que va a firmar. Siempre habrá un comisario dispuesto a hacer lo que le diga al político de turno que tiene que hacer. Porque el político de turno... que no firmó nadie. Bueno, el político de turno le concede una medalla, lo asciende a su director, lo nombra jefe superior y le da dinero y le da privilegios. Y siempre habrá... habido, ahora y antes, siempre ha habido esos comisarios. Y eso es lo que hay que romper. Lo que hay que hacer es un mecanismo de buenos profesionales, porque es que hay que tener una determinada orientación ideológica. Fernando. Cuando llega el PSOE hay que tener una y cuando llega el PP hay que tener otra. Hay que buscar profesionales del Estado.
Usted sirve al Estado, no sirve al PP o al PSOE o a Podemos si llega. Tiene que ser alguien que sirva al Estado, un funcionario público. Y en eso tenemos mucho que decir. Tú dices muy bien, siempre habrá un policía dispuesto a hacer eso. Y siempre habrá un periodista que no tiene que estar en colusión ni ser cómplice, pero por el afán de hacer un reportaje brillante y de apuntarse un tanto, que esté dispuesto y que incluso se pueda creer esa historia, que pueda ser intoxicado, porque muchísimas veces la cuestión fundamental es la intoxicación, con unos profesionales que se encuentran algo entre la ambición, la necesidad de destacar, y finalmente siempre habrá un juez, un gran juez, como en el caso de la jueza Rosell, un juez que decida prevaricar. La jueza Rosell es otra cosa. No, pero que digo, el juez tiene que estar cesado ya. Un juez, claro. Pero que digo que siempre hay ciudadanos o siempre hay funcionarios en el aparato del Estado dispuestos a enredar. Hay un problema, y es que tenemos el director general de policía que tenemos. Yo no conozco un solo caso de corrupción en este país que hayamos conocido que haya quedado impune. Cayera quien cayera. Y no se le mueve un músculo de la cara. Amenazó a los policías que denunciamos el ático con abrirles expediente, él y el ministro, y cesó a dos comisarios, el comisario general y el comisario de Marbella. Este señor que dice que ninguno que impune es el que posesó. Cuando dijimos lo del ático de Marbella, que era una compra sospechosa, este mismo señor. Qué cara dura. Mira, es una compra sospechosa que casualmente proviene, en teoría, de una comisión de Arganda del Rey, cuya teniente, de Madrid, no se ha investigado. No, según el informe del comisario de policía, ¿no?, al cual Cosido le quiere reprimir, ¿no?, por denuncia del ático, viene de un confidente de Gürtel. Informe del comisario de policía. Es muy curioso que desde 2007 la UDEF, que está la policía controlada por el Partido Popular, a partir de 2011 le llegan un montón de cosas que tienen que ver con el Partido Popular, y en la Gürtel no se llega ni a Granados, ni a Ignacio González, ni a Esperanza Aguirre, ni a nadie sólido en el PP. Tenemos unas ristras de imputados a los cuales la mayoría de la gente no conocemos por el Albondiguilla y poco más. Y sin embargo llega la Guardia Civil y en 2 días te metió Granados en la cárcel y espérate que no haya más detenciones. Es la diferencia entre la instrumentalización política de un cuerpo y otro que a lo mejor el ser militar le está sirviendo para hacer un poco más de contaminado. Tenemos que marcharnos. No quiero que terminemos con esta sensación de no way out, es decir, de sin salida. ¿Qué se puede hacer? Contadnos en un minuto vuestras conclusiones de por dónde tendríamos que ir para salir de esta espiral. Pues, en mi opinión, hacer las reformas legales que posibiliten que cualquier funcionario público pueda hacer una denuncia sin el peligro de que le cueste su puesto de trabajo, como está ocurriendo habitualmente. No digo ya un policía, cualquier persona que hace una denuncia acaba siempre, pues eso, sin el puesto de trabajo y teniendo que buscarse la vida. Hay que hacer una reforma legal que posibilite apoyar a la persona que denuncia, al funcionario que denuncia, porque cada caso de corrupción que haya pasado por la mano de un montón de funcionarios. Creo que en Ucrania se ha establecido ahora un sistema de compensación al que denuncia la corrupción, en fin. Esa es la vía para mí fundamental. Consiguiendo que la persona que vea un caso de corrupción lo pueda denunciar sabiendo que mantiene su puesto de trabajo y su salario, seguramente, tendremos muchos años para limpiar, porque hay mucha basura que quitar del medio. Gracias, José Manuel. Patricia. Limpieza, transparencia y que los políticos no se inventen servicios de inteligencia que hagan trabajos oscuros, que bastante tenemos que aguantar con el servicio de inteligencia del CNI, que está para hacer en teoría esas cosas, pero siempre supervisadas realmente bien por los encargados de ello, no como está ocurriendo en la policía. Que volvemos a lo mismo. ¿Quién dirige el CNI? Pues una señora que es hermana del ministro de Educación. Sí, pero que ya que tenemos que tragar con uno, no tragar con tres. ¿Por quién está supervisada? Está supervisada por la vicepresidenta del Gobierno. Entonces, Fernando, las soluciones que propones... La solución, yo creo que es fundamental en este país, que es crear una oficina contra la corrupción, de lucha contra la corrupción, dotándola de medios, de recursos, y afrontando este problema, porque yo tengo la sensación de que el gran miedo electoral no es ya una alternativa que vaya a cambiar la política económica, es el miedo de los políticos del bipartidismo a que entre nueva gente y levante las alfombras. Yo creo que hemos visto solo la punta del iceberg. Si este país es un enorme pudridero, porque esto ha sido así durante 30 o 40 años, la corrupción, es decir, la vieja generación de políticos, o la vieja generación, en gran medida, y es muy lamentable decirlo, está muy, muy corrompida o acomodada. Por lo tanto, yo creo que esa oficina es básica. Pero claro, para eso hace falta un nuevo gobierno, un gobierno progresista. La impunidad de la dictadura es la impunidad
de esto que tenemos, que reconocemos, a veces con mucho esfuerzo, como una democracia. Me contaba un periodista de los de antes que cuando la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría asume las competencias del CNI, empiezan a suceder cosas extrañas que al final se traducen en esos titulares de la prensa que benefician ni siquiera al Partido Popular, sino a algunos sectores del Partido Popular. Parece evidente que si queremos democracia, los órganos fiscalizadores tienen que ser independientes y, por tanto, los partidos políticos tendrán que alejar, sobre todo cuando sus manos estén sucias, sus sucias manos, de la elección de cualquier órgano fiscalizador, en la policía, en la televisión, en los medios, en la agencia tributaria, en cualquiera de esos órganos. Así que ya saben ustedes, si quieren democracia, tendremos que exigir que nadie haga de la democracia su coto privado, aunque estén acostumbrados por 40 años de dictadura y casi otros 40 años ya de democracia a ese tipo de comportamientos. Por lo menos aquí, en La Tuerca, se lo vamos a recordar, porque para eso somos la única tertulia sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene.